Y en el libro de Génesis, capítulo 3, Dios nos revela lo que ocurrió. Tú y yo no estábamos allí, pero el Espíritu Santo trae revelación a la vida de Moisés, quien fue el que escribió el libro de Génesis. Y Dios no nos deja ignorantes. Dios nos revela para que tengamos conciencia de por qué ocurren algunas cosas o por qué sentimos, experimentamos o vivimos algunas situaciones. Y quiero que vayas conmigo al libro de Génesis, al capítulo 3, y leamos juntos del 1 al 7. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Aquí está. Aquí Dios no nos deja ignorantes de lo que ocurrió. Adán y Eva, esa primera pareja, hechos a imagen de Dios, con propósitos, con dignidad, para una relación con Dios profunda, basada en el amor, se rompió. ¿Qué pasó? Satanás engaña a Eva. Eva hace cómplices también a Adán y los dos desobedecen a Dios. Analicemos ese pasaje que hemos leído. Satanás seduce a Eva y utiliza una estrategia que le funcionó y que le sigue funcionando. Satanás crea duda en Eva. Y es lo que Satanás sigue haciendo en cada ser humano. Crea la duda de si Dios existe o no. Te crea la duda cuando lees la palabra, si es la palabra de Dios o no. Crea la duda de la guianza del Espíritu de Dios en tu vida. Crea la duda cuando recibes una palabra de Dios. Ese es su trabajo, hacerte dudar. Y fue lo que funcionó con Eva. Y le hizo preguntas. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Basó una pregunta en una mentira. Y eso produjo dudas. Dudas del amor de Dios. Porque Satanás le dice, no, eso no es así, no vas a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Creó la duda del amor de Dios. Porque si alguien te miente, si alguien que te está negando algo, tú dices, esta persona realmente no me ama. ¿Qué es lo que hay detrás de este mandamiento? Y creó en Eva esa duda del amor de Dios. También le hizo dudar de la santidad de Dios, que Dios no es malo. Esa norma, ese límite era necesario para la vida de ellos. Pero sin embargo, Eva dijo, Dios no es tan bueno entonces como yo creía.
y le hizo dudar de su justicia. Dios no está siendo justo con nosotros. Si nos prohíbe comer de ese árbol, entonces no seremos como Él. Y en esa trampa cayó Eva, en dudar de la palabra, de lo que Dios les había dicho. Esa duda les llevó a creer que Dios no les amaba tanto, de que Dios no era tan bueno y que Dios no era tan justo. ¿No es a veces lo que las personas dicen? ¿Cuántas personas nos dicen, pero ¿dónde está Dios? Si Dios existe, si Dios de verdad existiera, ¿por qué permite tanta maldad? Están dudando del amor de Dios. La gente hoy se pregunta, ¿Dios no es tan bueno entonces? La gente cree que Dios no es justo cuando ocurren ciertas cosas. ¿O cuántas veces tú has dudado de cuánto Dios te ama? Eso fue lo que ocurrió con Eva. Y Eva dejó que la duda entrara a su mente y a su corazón y la llevó a cometer el peor acto de su vida. Y no solo eso, sino que hizo a Adán partícipe de ello. A través del interés, ¿verdad? De esa duda. Dice en el pasaje que leímos que empezó a mirar ese fruto de una forma diferente. Satanás introdujo la concupiscencia por vía del interés. Ahora ese árbol llamaba la atención a Eva, se quedó en su mente, sus ojos quedaron clavados en ese árbol. Y de esta forma Eva desobedeció a Dios y dio de comer a Adán, y así ambos cayeron en el pecado. Así que la creación original del ser humano, Dios la creó a imagen de Dios. Todo, Adán y Eva, los dos, fueron creados a imagen de Dios. Dios sopló en ellos aliento de vida. La Biblia nos dice en Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Eran reflejos de Dios. Así Dios los creó. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. En el capítulo 1, cada creación que Dios hacía, la evaluaba, la analizaba y decía, esto está bueno en gran manera. Entonces el ser humano fue creado bueno en gran manera. Y Dios los bendijo. Dios declaró palabras de bien sobre Adán y Eva. Les dijo, multiplíquense, sean fructíferos, dominen, gobiernen todo lo que hay en la tierra, porque la tierra fue creada para ser gobernada, administrada por el ser humano. Así creó Dios al ser humano. Por lo tanto, al ser creados a imagen de Dios, los creó como una persona moral, inteligente, racional, capaz de gobernar, de dominar, con libertad para tomar decisiones. Inicialmente, Adán fue un hombre santo que tuvo una relación amorosa con Dios. Ese fue nuestro origen, así fuimos creados. Adán y Eva nos representaron en este momento. Pero ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa decisión de Adán y de Eva? Que deliberadamente, o sea, con conciencia lo hicieron. Tú imagínate que en ese huerto, la Biblia no lo dice, pero imagínate
que habían, vamos a poner un número, vamos a imaginarnos. Vamos a imaginarnos un huerto con 200 tipos de árboles que daban frutos diferentes. Y Dios le dice, solo de uno no podrás comer. ¿Acaso era muy difícil ese mandamiento? ¿Era muy difícil ese límite? ¿Era de verdad algo que el ser humano no podía cumplir? Claro que sí. Tenía 199 árboles para comer. Sin embargo, Adán y Eva decidieron desobedecer. Vamos a ver cuáles fueron las consecuencias. Romanos 3:23 dice que el pecado rompió la comunión que había entre Dios y el ser humano, y éste quedó separado, destituido de la gloria de Dios. Es la primera consecuencia, separarnos de Dios. Eso fue lo que hizo el pecado, separarnos de esa relación armoniosa de amor perfecta que había entre Adán y Eva y Dios. Ahora ya no había esa amistad, ahora ya no había esa relación. Y ese distanciamiento que trajo el pecado, que nos separó de esa relación armoniosa con Dios, entonces trae otro tipo de consecuencia. Uno, la muerte física. Dios no nos diseñó para morir físicamente y mucho menos espiritualmente. La muerte espiritual viene por esa separación entre Dios y el ser humano. El espíritu del ser humano, al no estar conectado con Dios, muere, porque fuimos diseñados para estar en armonía, en relación con Dios. Por lo tanto, se crea un vacío profundo en la vida del ser humano, un vacío grande, una carencia de propósito. Y aun cuando el ser humano luche por conseguir algunos bienes, algunas metas personales, algún desarrollo personal, si Dios no está, va a experimentar ese vacío y esa falta de propósito. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para estar en una relación amistosa con Dios. Por lo tanto, el pecado nos separó. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. El pecado nos paga con la muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, el pecado trajo la muerte. Por eso morimos los seres humanos. Por eso este cuerpo un día deja de respirar y se produce la muerte física. La segunda consecuencia es el miedo, es el temor. Vamos a leer Génesis 3:10. Cuando Dios llama a Adán, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El pecado introdujo la culpa, el temor y todas esas emociones negativas que nos alejan de Dios. ¿Cuántas veces incluso cuando pecamos, cuando fallamos, nos escondemos? ¿O es tan sencillo ver un niño de 3, de 4 añitos hacer algo que tú le has dicho que está mal? Y él lo que hace es salir corriendo y esconderse para que tú no te des cuenta. Y eso fue lo que hizo Adán y Eva. Cuando sus ojos fueron abiertos y comprendieron lo que había ocurrido y el pecado se introdujo dentro de ellos, la reacción fue esconderse, ocultarse, porque había un sentimiento de temor, de culpabilidad que los alejó de Dios. Tercera consecuencia, dolores y enfermedades. Dios no diseñó un cuerpo para sufrir. Dios no diseñó un cuerpo para que se enfermara, ni para que sintiera el dolor. Esto es consecuencia del pecado. En Génesis 3:16 dice que a la mujer le dijo, multiplicaré
en gran manera los dolores en tu preñeces y con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. No solamente habla del dolor al parir que sufre la mujer, sino de todo tipo de dolor y de enfermedades. Vienen por el pecado de la desobediencia, por el pecado original. Ese conflicto entre el hombre y la mujer. Fuimos diseñados para vivir en armonía, en complemento, pero el pecado ha hecho que entre el hombre y la mujer hayan ese distanciamiento y a veces casi irreconciliable esas diferencias. Y vemos cómo muchas parejas terminan separándose. Vemos cómo a veces hay maltrato hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre. ¿Por qué? Si hemos sido diseñados para amarnos. Pues el pecado, esa naturaleza caída, ha hecho que el ser humano experimente dolores, enfermedades y una cantidad de males dentro del ser humano. Aquí hay otra consecuencia que no tiene que ver con el ser humano, pero que repercutió y en este sentido fue hacia la tierra. La tierra se convirtió en un lugar maldito. Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Los cambios climáticos, los terremotos, esos descontroles en la naturaleza. Aquí está el origen. Aunque hemos querido darle explicación por las emisiones de algunos gases, la capa de ozono, etcétera. Pero todo tiene un origen. Aquí está, la Biblia lo revela. Por la desobediencia de Adán y Eva, nuestro hogar, que es la tierra, también sufre y gime. Romanos capítulo 8 dice que gime, pero nuestra tierra también será restaurada, porque Dios restaura todo, todo lo que el enemigo y lo que el pecado dañó. Y eso lo veremos en una lección mucho más adelante. Característica, consecuencia número 5. El pecado ha dañado la imagen de Dios en el hombre. Esa imagen que Dios sopló y que reflejó en el ser humano se ha también distorsionado por causa del pecado. Hoy en día, ¿cuántas personas tienen problemas de identidad? Cómo el pecado ha deformado incluso muchos cuerpos con enfermedades. La imagen, la moral, esa capacidad de inteligencia, todo el ser humano ha sido afectado por el pecado. Consecuencia número 6 ha habido una transmisión de la inclinación al pecado que la Biblia le llama naturaleza caída. Todos los seres humanos nacemos con la tendencia hacia el pecado. Así que por eso, si has tenido hijos, pues a lo mejor te has esforzado en que no mientan, en que sean personas rectas, con cierta moralidad, y de repente te das cuenta que entre hermanos discuten, pelean, hay celo, hay envidia. Y tú dices, pero ¿de dónde sale esto si yo no los he enseñado eso? Pues eso es lo que la Biblia llama naturaleza caída, esa transmisión de esa inclinación hacia el pecado. Eso viene por el pecado original. Conflicto interno. Gálatas 5:17 nos habla de las obras de la carne. Nos dice esa lucha interna, a veces esas cosas que el ser humano experimenta, que no quiere experimentar, pero que están allí. Vamos a leer juntos Gálatas 5:17.
Dice, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Dice, y las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celo, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y otras cosas más, la lista puede ser mucho más amplia de todo lo que el pecado genera internamente en el ser humano. ¿De dónde sale? De allí dentro, de esa naturaleza caída, nos ha llevado a un conflicto interno. Consecuencia número 8, la Biblia dice en Romanos 5:18, quiero pedirte que lo busques y que lo leamos juntos, lo que dice Romanos 5, versículo 18, hay una declaración, hay un juicio, se ha emitido un veredicto de parte de Dios. Escucha lo que Dios dice a toda la humanidad. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, ¿cuál fue esa sola transgresión? La de Génesis 3, la que hizo Adán y Eva. También un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Vuelvo a repetirte el versículo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos. En este versículo encontramos que el veredicto de Dios es que toda la raza humana está condenada por causa de esa sola transgresión. Así que espero que en este primer punto donde hemos hablado las consecuencias del pecado puedas comprender el por qué hoy en día experimentas o el ser humano experimenta internamente conflicto. ¿Por qué las relaciones humanas a veces son tan difíciles de sobrellevar? ¿Por qué vivimos situaciones en la naturaleza de tragedia? ¿Por qué ocurren cosas malas? ¿Por qué? Si Dios creó al ser humano bueno, con propósito y para una relación de amor. Pues aquí está, la Biblia nos revela las consecuencias del pecado. Por eso te invito a mirar el diagrama que tenemos aquí y puedas ver las consecuencias del pecado de forma genérica. Por eso experimentamos miedo, temor, esa sensación de aprehensión y ansiedad. Por eso experimentamos dolor y enfermedad, un sufrimiento físico, enfermedades. Por eso la tierra ha sufrido maldición, dificultades en la agricultura y en el medio ambiente. Por eso la imagen del ser humano, la imagen de Dios en el ser humano, se ha dañado, una pérdida de cualidades divinas en la humanidad se han deteriorado. Por eso hay una inclinación al pecado, una tendencia a cometer pecado, aún sabiendo que nos puede causar daño. Pero hay ese deseo como que no lo podemos controlar, que no se puede controlar. También ese conflicto, ¿verdad? Interno y lucha entre el bien y entre el mal. ¿Qué hacer? Quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Me cuesta, sé que esto me hace daño, sé que esta decisión pues me va a afectar, pero hay algo que me domina y es la naturaleza caída. Y por último, la condenación, el juicio y el castigo para la humanidad. Dios ha dicho, todos están separados de mi presencia.